Mari mari pupenji mari mari pulamnien kon puwenei kon maimun kopa kim maputungulu feita pasante feulaka chi kimel toin chumni chi rulpangen kinye ke aukin kinye ke sugun maputungul me petu mali feiti ramtum petu kesaungi tatini chumni chi rulpangel feita kimel toin chumni chi rulpangel kinye ke aukin pasante kimel toin feiti chi kayu focal chumni chi rulpangel maputungul me. Vamos a enseñar esta vez cómo se pronuncia entonces la secta vocal del Mapuzungún. Todavía existen dudas de cómo se pronuncia este sonido. Al parecer es un poco complejo. Lo entendemos y vamos a tratar de explicarlo entonces cómo se pronuncia. Esperemos que se pueda lograr también el objetivo de que usted pueda entender cómo se pronuncia entonces este sonido propio que tiene el Mapuzungún. Se llama secta vocal porque en el Mapuzungún tenemos que entender que hay 6 vocales. Como no tiene un nombre, le agregamos secta vocal, no, nada más. Entonces tenemos la A, la E, la I, la O, la U y la U. ¿Vale? U. Realmente, Rupange, Kishuto Tatfachi, Aukin. Así se pronuncia esta U de forma sola, solitaria, su sonido. ¿Ya? Su nombre es, le llamamos secta vocal. Este sonido, como le dije, tiene esa forma de pronunciar. U. ¿Ya? No es U ni I. ¿Ya? Ni E, pero sobre todo no es U, ya es U. Por ejemplo, cuando al principio podemos tenerlo como Uy es nombre. Tenemos Ulmen es una persona que tiene, digamos, bienes económicos, bienes materiales. También tenemos, por ejemplo, como Ulkantun. Algunas personas los pronuncian como con una Y, como Gul Cantun, Gul, como Gulmen, más o menos por ahí, pero podríamos decir que puede serlo, o tal vez no, pero en este caso voy a enseñar solamente como Ul Cantun, Uy, Ulmen, Ulcha, ¿ya? Cuando vas después de una consonante, toma el sonido que tiene la consonante. Todas las consonantes del español, que es el idioma, digamos, más cercano que tenemos nosotros, los mapuches en este caso, tienen un sonido, tienen un nombre y un sonido. La K, todas la sabemos dibujar, ¿verdad? La conocemos. Pero se llama K, pero tiene un sonido que es K. Entonces, cuando va la sexta vocal después de una consonante, toma el sonido que tiene la consonante. Entonces tenemos K, ¿ya? Por ejemplo, Kme, ¿ya? Si fuera con una T, por ejemplo, sería tufachi, ¿ya? Tufa. Si fuera con una M, por ejemplo, sería mlen, mlei, tamun, eimun, kimun, ¿vale? Si fuera con una L, lupu, lupi, lupmu, ¿ya? Esa es entonces la forma de pronunciar que tiene este sonido, que es el sonido, digamos, secta vocal, el sonido U. ¿Vale? Femichi rulpangi te fachi sumutati pupeñi pulamien. Pero mangele himunka kume asuma yaimun te fachi aukin chumichi rulpangi lo feta tamun soy kume kima pusumwal. Fele pupeñi pulamien fente puai te fachi kimel tugun te fachi pichi kimel tugun. Pero mangele himunka soy kume amun yaimun te fachi kima pusumun. ¿Vale? Chal tumai peu callar.